¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a tu canal El Conocimiento Prohibido. Bueno, fíjense que esto es uno de los temas que a mí más me apasiona, sinceramente, y siempre me han llamado la atención, pero no encontraba una explicación de cómo expresar esa curiosidad que yo tenía. Hasta que en Madrid, como saben, me llegan a mí unos libros de los humitas. Esto era muy parecido a lo que conocemos como el doble cuántico. Vamos a ponerlos en contexto para que sepamos qué es el doble cuántico. Últimamente, la ciencia se ha alejado de la filosofía en los años recientes de materialismo tecnológico. Sin embargo, esto no ha sido siempre así. Y hoy en día hay todo un movimiento de científicos que se niegan a mantener a la ciencia ajena a las inquietudes espirituales. Es decir, la ciencia siempre, por lo general, ha estado estudiando todo lo que sea físico. Esa es una de las limitantes de los cuales con muchas dificultades se enfrentarán en el presente y en el futuro para demostrar la existencia del alma y la de un Dios. En 1998 propuso la teoría, Jean-Pierre propuso la teoría del desdoblamiento del tiempo, que entre otras cosas permitió explicar a nivel astrofísico la llegada al cinturón de Kuiper de planetoides que están en el origen de explosiones solares de envergadura. Sin embargo, para este científico de clara vocación humanista, esta teoría permite comprender mejor el mecanismo de la vida y el funcionamiento de los pensamientos y nos explica cómo usar nuestras intuiciones y premoniciones. Desde acá había ya un científico que se planteaba la idea de que como herramientas para hacer predicciones, para crear, digamos, usar los instintos y las premoniciones. Esto era parte de lo que hacía Jean-Pierre. Si seguimos en esta teoría, que fue validada por la revista del Instituto de Físicos de Nueva York y básicamente consiste en que no existe una división real del tiempo en presente, pasado y futuro. Es aquí en donde entra el mecanismo de la oración. Por medio de la oración nosotros podemos subsanar un daño que nos han hecho en el pasado, un daño que hemos venido arrastrando. Voy a citar un ejemplo. Si a usted en el pasado un familiar suyo le hizo un gran daño, eso fue en el pasado, ¿cómo se explica que aún lo siga trayendo al presente? Cuando usted aplica la oración y el poder de ella, que hemos hablado muchísimas veces acá del poder de la oración, si usted lo aplica bien y de conciencia y con sinceridad, muchas veces o habrá escuchado o habrá sentido usted que cuando le pide a Dios esa fuerza cósmica que le quita un resentimiento, un odio, eso empieza a desaparecer. Entonces, te pones a pensar que aquel daño que te hicieron en el pasado, lo arrastras en el presente y con esa oración que le pedís que te quite eso, que la proyección en las palabras es de algo futuro, vienen esas palabras y radican en el presente y disipan, eliminan todo el rencor que traes desde el pasado. Estas serían una de las pruebas para que sepamos que el tiempo, pasado, presente y futuro, al final solo son un punto de vista el que los podría llegar a diferenciar. Por ejemplo, el principio de los gemelos Langevin. En 1920, Paul Langevin demostró que de dos hermanos gemelos, si uno viajaba a la velocidad de la luz, envejecería mucho menos que el que se quedaba quieto en la Tierra. Por supuesto, no fue hasta la aparición de 1970 de los relojes atómicos cuando esta teoría pudo ser comprobada. Entonces te estás dando cuenta cómo realmente el tiempo puede llegar a variar y cómo lo podemos truncar. Vuelvo a decirlo una vez más. El tiempo puede ser truncado mediante las oraciones. Fíjense este caso particular, amigos. Ustedes podrán solicitar todas, pero muchas peticiones como planes. Voy a poner aquí un plan que tengo. Esta es solamente una suposición, suponiéndose que yo quisiera tener una empresa y digo, bueno, tengo este plan y creo que se va a llevar a cabo en 5 años, pero mediante la oración
constante y convencido que eso se va a realizar, porque las cosas, como dicen y está escrito en los libros de los humitas, acá nosotros deberíamos de aplicar este método, que las cosas primero deben ser creídas y después van a ser vistas. Entonces, cuando una oración primero la estamos convencidos que va a pasar, esos 5 años nos lo podemos ahorrar y lo podemos lograr en un año. El plazo de tiempo que vos te estipulaste fue truncado por el poder de la oración, y ahí es donde viene poco a poco naciendo el doble cuántico, según la visión de los sumitas. Ahora voy a citarte otro ejemplo del doble cuántico y el funcionamiento, que es algo que están últimamente hablando muchísimo los científicos. Fíjate, el doble cuántico y funcionamiento, esa parte de nosotros mismos compuesta de pura energía que habita en un espacio similar, no debe ser confundida con el cuerpo astral, puesto que va mucho más allá de él, aunque la imagen del mismo puede ayudarnos a entender cómo funciona este doble, ya que es como una parte de nosotros, luminosa, con la que contactamos durante el sueño paradoxal, o sea, la fase más profunda de nuestro sueño, REM, que es cuando nuestra actividad cerebral alcanza su punto más álgido. Estas son de los componentes que podemos ver. Por ejemplo, es posible, dice Garnier, que este doble sea lo que las religiones conocen como alma, pero Garnier busca liberarlo de esas mitologías porque quiere verlo más como un concepto físico relacionado con la energía. Entonces, los físicos de nuestro planeta y también como otros ya empezaban a darse cuenta que el alma sí existía, pero hay unos que quieren desligarlo de la religiosidad, que me parece perfecto, porque el alma, espíritu, oraciones va mucho más allá que cualquier religión. Ahora nosotros podemos ver el doble cuántico y los seres que nosotros podemos ir creando. Mediante iba leyendo todo el libro de los humitas, podemos traer alusión a este esquema que les voy a presentar, que probablemente para muchos sea risible, pero quiero que me entiendan porque esta es la mejor manera que podemos explicar este fenómeno en los cuales nosotros también somos creadores de seres. Me explico. Está la fuerza suprema, Dios, el omnipresente, el todopoderoso. Él puede crear seres físicos y también puede crear seres dimensionales y cósmicos. Nosotros también podemos crear esos seres físicos. Cuando tenemos el acto sexual y el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí empieza a tejerse ya un cuerpo físico. Ahora necesitamos esa sociedad y bueno, todos los elementos alquímicos que se dan cuando vas a tener a un hijo. Pero ahí empezamos ya a producir el primer ente físico, que es un humano. Pero nosotros también podemos producir lo que sería entes astrales, entes emocionales, que nos ayudarían a protegernos. Fíjense, voy a tomar un ejemplo para esquematizarlo y que entiendan un poco mejor lo que trato de decir. Como número 1, ustedes se recordarán que en la serie Dragon Ball Z está Majin Buu. Majin Buu desde su interior, y también lo hace los hijos Goten y Trunks, hacen desde su interior una especie de fantasmas. Si se recordarán, estos fantasmas, ellos soplan y son la imagen que ustedes están viendo acá. Eso que ustedes están viendo acá, al final les sirve para ellos atacar a sus adversarios y que sean ellos defendidos por estos. Eso que ustedes están viendo ahí es reflejado a los seres que nosotros podemos llegar a crear. ¿Y cómo los podemos llegar a crear nosotros? Los seres que nosotros podemos llegar a crear son seres espirituales emocionales, es decir, que su origen son en las emociones y a partir de ahí sacamos y nacen o se forman en los seres espirituales. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de esta manera. Empezamos pensando positivamente qué es lo que queremos. Empezamos haciendo lo siguiente: si nosotros queremos protección, porque en algún momento todos nos vamos a sentir inseguros a cuanto alguien pueda atacarnos en un daño físico. En ese momento vamos a concentrar toda la protección y seguridad que nosotros querramos tener. En ese momento vamos a colocar las manos, como acá lo están viendo ustedes en pantalla, una enfrente de la otra. En ese momento ustedes empiezan a crear toda esa energía de
la seguridad que ustedes quieran tener. Cuando ustedes tienen una especie de esfera energética, es esa la creación de un nuevo ser energético emocional que ustedes están creando para su seguridad. Ahora vamos a ir al parte número 2. Si ustedes necesitan salud, pero si usted necesita armonía, necesita paz, usted también puede crear un ser como estos, de la misma manera, colocando su mano frente a la otra y de esta manera empezando a emitir todos los pensamientos creadores, que quiere tener paz, que quiere tener tranquilidad, quiere tener armonía. Toda la energía que va a ir emanando de sus manos, en ese preciso momento usted va a empezar a darle forma a todo ello. A todo eso le va a empezar a dar forma y el lugar donde usted vaya o donde usted habite siempre será transmitido de una gran energía. De hecho, nosotros podemos ver y verificar cómo en muchas ocasiones nos acercamos a una persona y la persona irradia como una energía negativa. Es porque seres que él mismo ha creado inconscientemente lo están siguiendo. O pueden habitar ustedes una casa y en esa casa sentir como un gran rechazo, un gran estrés, porque las personas que habitan ahí inconscientemente han creado este tipo de seres energéticos. Entonces, nosotros también podemos crear este tipo de seres que al final vendrían siendo nuestros yo cuánticos. Esto es de las grandes cosas que por lo menos he estado aprendiendo y para ser sincero lo he aplicado mucho, sobre todo hoy en mi estancia en El Salvador, en donde en los lugares donde me he introducido y por una nueva revolución que estaba haciendo, probablemente me podía haber ido mucho peor, pero al final logramos transformar toda una realidad porque siempre me protegí mediante las oraciones al Supremo de todos, de todo el universo y las técnicas creadoras de estos seres que siempre han estado circundándome. Esto también lo explica mucho la Biblia. Y tomo el tema de la Biblia porque es el libro más accesible. Pudiera darle citos en Corán, en el Ramayana y en distintos, pero son muy inaccesibles para algunos. Entonces, ¿qué te dice ahí? Ahí te dice también de que va a enviar Dios un ángel que te va a circundar y que siempre te va a proteger. Es decir, aquello que nosotros conocemos como nuestro ángel de la guarda no sería más que nuestro yo cuántico, el que hemos estado creando durante nuestro nacimiento y desarrollo espiritual e intelectual y emocional. Así que amigos, yo espero que les sirva de mucho este programa y cada quien pueda aprender a protegerse con sus yo cuánticos creados por ustedes mismos. Gracias por todo y nos estamos viendo en Tijuana este fin de semana. Muchas gracias por todo y bueno, espero responder todas las preguntas y en los campamentos que tengamos. Nos vemos también en Mexicali, en Tijuana y en La Rumorosa. Amigos, se les quiere y de gratis. Hasta pronto.